Bien, hermanos, como el hermano ya dio el título, ¿no? Estamos en un año nuevo. Un año nuevo. Y una pregunta que nos podemos hacer es, terminó el año, llegó un nuevo año, ¿y qué? ¿No? Esa pregunta, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? Bien, muchos llegan a esta época del fin de año satisfechos porque lograron sus metas, lograron lo que querían, ¿no? Y para muchos este año fue eso, una bendición. Otros, al contrario, llegan insatisfechos, porque dicen, no, este año me fue mal, yo no logré hacer lo que quería. Otros llegamos reconociendo que a pesar de todo, Dios ha sido rico en misericordia. Dios ha sido rico en misericordia. ¿En qué consiste la misericordia de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es la misericordia de Dios? Hay una definición de los teólogos, dice que la misericordia de Dios es la compasión que Dios tiene con sus criaturas, especialmente con aquellos que sufren. Dios es bondadoso y compasivo y nos ayuda en nuestros problemas y necesidades. Eso es la misericordia de Dios. De hecho, Dios ha tenido la mayor de las misericordias cuando nos salvó, cuando envió a su Hijo a este mundo de dolor y nos salvó. Muchos enfrentan este nuevo año con temor e incertidumbre, ¿no? En mucha gente hay un temor generalizado también. La inseguridad, el desempleo, la carestía. Y bueno, hay una cantidad de problemas y no sabemos qué depara el futuro. Ahora, como iglesia nosotros también tenemos que pensar en nuestro futuro, como iglesia, todos juntos. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro trabajo, nuestra familia, porque todos queremos mejorar como iglesia y como familia. Así que es sano preguntarnos nosotros cómo enfrentar este nuevo año que nos toca vivir. Revisando lo que la Biblia dice, entonces tenemos algunas enseñanzas. Lo primero es que podemos enfrentar este nuevo año confiando plenamente en la misericordia de Dios, que es lo que acabamos de decir. Porque esa misericordia es permanente. No es que Dios tiene misericordia un día y al otro día no. No, es permanente. Y quisiera que miráramos varios versículos, pero iniciamos con Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22. ¿Qué dice allí el profeta? Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Que es lo mismo que decir, por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esperaré en Dios, dijo. El profeta Jeremías, que dijo estas palabras, tuvo muchas aflicciones en su vida. Todos los profetas tuvieron problemas, pero siempre confiaron en Dios en medio de las grandes dificultades. Hay otro profeta que se llama Habacuc. ¿Y sabe qué quiere decir Habacuc? Quiere decir el que se aferra, el que se agarra.
a Dios. Eso quiere decir Habacuc. Resulta que Habacuc le preguntó a Dios un día y le dijo a Dios que por qué permitía que el pecado dominara tanto. ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad? ¿Por qué Dios deja que haya este gobierno tan malo? Decía él. Entonces Dios le dijo, no se preocupe, no es que yo me haya olvidado, no, yo estoy en el asunto. Lo que pasa es que estoy preparando una invasión a su país que está en el pecado. Es decir, vendría un castigo duro, la invasión al reino de Judá. Y entonces el profeta le dice nuevamente a Dios, bueno, pero eso que usted me dice parece que el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque esos babilonios si nos invaden van a ser más malos que todos. Y todo eso le dijo el Señor, le dijo al Señor. Entonces yo no te entiendo. Y hay una cosa muy interesante con la que él terminó esas palabras, el profeta. Está en Habacuc 3:17, precisamente, ¿no? En Habacuc 3:17. En Habacuc 3:17, y yo creo que vale la pena que leamos desde el 16, porque viene una invasión al país, vienen días terribles, guerra, muerte, desolación, y él dijo aquí, oí y se conmovieron mis entrañas, dice el 16. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Viene la guerra. Y luego en el 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces mire usted la actitud de Habacuc el profeta. Vienen tragedias terribles como sucedieron. Y él dice, bueno, si esa es la voluntad de Dios, pues yo sigo siendo firme y voy a esperar en el Señor, porque Él tendrá algún propósito sabio en las cosas que permite. Y por eso le dice al Señor que aunque no haya nada, no haya ni alimento ni nada, Él está firme ahí. Y es lo que nosotros tenemos que también pensar muchas veces, ¿no? A veces las cosas no nos resultan como queremos. Y nos dice que tal vez nos está yendo mal. El futuro a veces parece incierto, pero al confiar en la palabra, entonces debemos llenarnos de fe y de confianza. Y entendiendo eso, que Dios tiene un propósito y que Dios nos da nuevas oportunidades cada día, a pesar de lo difícil que esté la vida. Porque su misericordia es permanente. Y no solo es permanente, sino que su misericordia también es salvífica o salvadora, ¿no? Mire, hermano, si usted ha llegado a ser un cristiano, nunca debe olvidar esto. Dios lo salvó no porque Él vio que usted era buena persona. No. ¿Por qué lo salvó Dios? Tito 3:5. Vamos a mirar Tito 3:5. ¿Por qué lo salvó Dios? ¿Por qué te salvó Dios? Tito 3:5.
A mí me gusta mucho este pasaje, ¿no? Y creo que pudiéramos leer desde el 3, lo que dice aquí el apóstol. Tito 3:3. ¿Listos? Tito 3:3. Siempre me gusta este pasaje. Me edifica. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? No éramos unas buenas personas. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos esclavos del pecado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque Él vio que estábamos haciendo muchas obras de misericordia o que éramos muy buenos, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado esa vida nueva. Nunca debemos olvidar eso, porque tener conciencia de esa verdad nos libra de ser autosuficientes, de creernos autosuficientes, de creer que somos excelentes personas delante de Dios. Eso nos ayuda a ser humildes y darle toda la gloria a Dios. Porque el pecado que hay en nosotros lo que hace es llenarnos de orgullo muchas veces y de arrogancia y de pensar que es que nosotros tenemos derecho a muchas cosas y que Dios está en la obligación de darnos cosas. ¿Quién dijo eso? No, todo es por la misericordia de Dios. Es así. Entonces, no solamente debemos de confiar plenamente en esa misericordia de Dios, sino que también un buen propósito para el año que entra es andar en vida nueva. Por ahí hay una canción que dice Año Nuevo, Vida Nueva. Ojalá sea así. Pero el verdadero cristiano tiene en verdad una vida nueva porque ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho personas nuevas. Y si no hemos tenido esa experiencia, pues no somos cristianos. Sencillamente no lo somos. Pero si somos cristianos de verdad, tenemos una vida nueva. Entonces debemos vivir aborreciendo el pecado. Eso es una palabra dura. Miremos Romanos 6:6. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Aquí el apóstol Pablo está hablando pues de la salvación, pero antes de 6:6 vamos a leer 6:1. El apóstol hace una pregunta. Romanos 6:1 hace una pregunta, que es una pregunta para usted y para mí. Dice él, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y por qué él describió eso? Porque había algunos por ahí diciendo, bueno, entonces Dios me perdonó y me salvó. No, pues sabroso, ¿no? Yo he robado, he mentido, he hecho de todas las cosas y Dios me perdonó, ¿no? Pues qué bueno. Entonces más bien yo, no me importa. Entre más yo cosas malas hago, más Dios es bueno conmigo, porque la misericordia de Dios es grande y abundante. Un momento. Pablo está preguntando si eso es lo que debemos hacer. Seguir en el pecado. Y él dice, no. El 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces aquí Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado. Quiere decir entonces que todas esas cosas que hacíamos antes ya no las podemos hacer, porque somos salvos, ¿no? No queremos más vivir en el pecado, porque Dios nos ha dado una vida nueva, una nueva naturaleza. Ya no me gusta hacer esas cosas malas que hacía antes.
Soy una nueva persona, debemos decir. Ya no compartimos las cosas malas. Tengo ahora un deseo natural de agradar a Dios. No por obligación, no, es que siento el deseo de agradar a Dios porque tengo una vida nueva. Es así, hermanos. Además de eso, de considerarnos personas ya muertas al pecado. Vivimos para Dios ahora. Tenemos que asegurar nuestra salvación. Primera de Pedro 1:3. Iremos Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice allí lo siguiente, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es impresionante, ¿no? Sí, nosotros hemos sido salvos. Si verdaderamente nos hemos arrepentido, Dios ha perdonado nuestros pecados gracias al sacrificio de Cristo. Ahora tenemos una limpia conciencia, gozamos del favor divino. Entonces tengo que cuidar. La Biblia dice que no que pierdo mi salvación, no la pierdo. La salvación no se pierde, pero tengo la responsabilidad de cuidarla y asegurarme de eso. No puedo vivir como se me dé la gana. Dios me va a castigar si yo vivo así, tarde que temprano. Y dándonos cuenta de nuestro llamado. Dios nos ha llamado. ¿Cuándo? El hermano decía, me llamó por allá en 1986, decía el hermano. Cada uno tenemos esa experiencia cuando Dios nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Pues empezamos a interesarnos en esto. Alguien nos habló, alguien nos invitó a la iglesia, escuchamos algún mensaje y eso fue la manera como el Espíritu Santo nos dijo, usted debe creer en Cristo y debe de arrepentirse. Y Dios nos ha llamado y nos ha incorporado a su iglesia. La iglesia no es un club social, no es un lugar para hacer teatro, no es un lugar de espectáculos, como la han convertido hoy, ¿no? No, la iglesia no es eso, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a congregarnos para adorar su santo nombre y vivir vidas que le agraden a Él. Eso es la iglesia. No como hoy en día, que es un centro de diversión en muchas iglesias, ¿no? No, eso no es así. Y una cosa muy importante, un tercer aspecto, hermanos, es concientizarnos de nuestro papel en la iglesia. Si Dios me salvó y me ha incorporado a la iglesia, me ha unido a la iglesia, yo tengo que concientizarme de mi papel. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ser activos en la adoración congregacional. La adoración congregacional. Uno no viene a la iglesia por obligación o simplemente por cumplir un deber. Venimos a la iglesia porque amamos al Señor. Estamos felices con Él por la salvación que nos ha dado. Y cuando uno es consciente de esto, todo lo que uno hace en el culto forma parte de esa adoración a Dios. Cuando escucho con atención el mensaje y las enseñanzas en la iglesia, estoy adorando a Dios. Cuando canto los himnos, adoro a Dios de todo mi corazón. Cuando oramos juntos, adoramos al Señor. Cuando doy mis diezmos, estoy adorando a Dios porque estoy reconociendo que Él es el dueño de todo y que Él me ha dado todo lo que yo tengo para poder vivir. Y estoy agradecido con Él y con su obra. Y veo la importancia de que haya iglesia y hayan iglesias.
que adoren al Señor. Todo eso. La adoración no es cante y cante y cante y brinque, no. Nada de eso. Pero no solo concientizarnos de eso, de que venimos a adorar a Dios como congregación, sino también tenemos que pensar en el testimonio. El verdadero cristiano da testimonio con su vida ejemplar. Qué cosa tan dura que es esto, ¿no es cierto? Para muchos. Porque estamos en el mundo y estamos relacionándonos con tanta gente y no falta que Satanás nos tienta y dejemos de actuar como cristianos. Pero tenemos que dar ejemplo. Y eso lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Si somos cristianos tenemos el Espíritu Santo. Él es la persona que nos ayuda diariamente santificándonos. Y es así como podemos vivir la vida cristiana, con la ayuda de Él. Y vivirla de una manera espontánea y natural. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo no, si el diablo me tienta a decir mentiras, yo no simplemente voy a decir, ay, ¿verdad que decir mentiras es pecado? Yo no puedo hacerlo. Sino que simplemente no, yo ya no digo mentiras, no las digo porque soy un cristiano, no me cuesta trabajo no hacerlo. Es así. Así que debemos dar testimonio no solo con el ejemplo, también con nuestra boca y hacerlo de manera natural, porque le contamos a la gente lo que Cristo es para nosotros. Cada vez que yo tenga la oportunidad, hablando con una persona que no es creyente, le digo, mire, yo voy a la iglesia y leo la Biblia y estoy ahí por esto, porque yo era así, 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 y Dios hizo esto y esto y esto en mi vida. Soy otro. Y ese testimonio es poderoso y todos lo podemos hacer, todos podemos dar ese testimonio. ¿Qué es lo que Jesucristo ha hecho en la vida suya? Si no ha hecho nada, pues no tiene nada de qué hablar. Pero si el Señor ha tenido misericordia y nos ha salvado, tenemos mucho que hablar de Él. Y una cosa muy importante, hablando del papel nuestro en la iglesia, tenemos que pensar en la comunión unos con otros. ¿Qué es eso de la comunión unos con otros? Yo no sé por qué la Iglesia Católica pues convirtió eso de la comunión en un sacramento y en un rito. La palabra, comunión. Pero la comunión no es otra cosa que el compañerismo que tenemos entre nosotros. Eso es la comunión. Es decir, cuando los dos, usted y yo, estamos disgustados, no tenemos comunión. Tenemos que amistarnos para tener comunión, los unos con los otros. Y uno no puede tener la misma comunión con un inconverso, ¿no? Porque un inconverso no tiene a Cristo. Yo no puedo tener comunión con un inconverso. Tenemos que tratarlos, porque estamos en un mundo que es mayormente incrédulo. La mayoría de la gente no es temerosa de Dios. Y tenemos que tratarlos porque tenemos que hacer negocios con ellos, acudir a ellos, tenemos muchas relaciones con los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Pero no comunión, porque eso ya es otra cosa, es palabra mayor. De los primeros cristianos se decía que ellos se amaban mucho. Los historiadores dicen que los primeros cristianos se amaban mucho. Es triste si afuera se llega a decir otra cosa. Los problemas entre nosotros generan amargura, resentimiento, odio y dañan nuestro testimonio. Y a veces las iglesias se meten en unos enredos, hermanos, que lo que hacen es perjudicarnos, dañarnos, herirnos y destruirnos. Eso ha pasado mucho, ¿no? En las iglesias. Porque no hay una verdadera comunión en Cristo, sino que cada quien está buscando lo suyo. Y tenemos que pensar en el servicio. Tenemos que dejar el pecado del egoísmo.
¿Qué es el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Hay una palabra griega donde viene la palabra egoísmo que es philautos. Es que yo me amo a mí mismo, ¿no? Y claro que hay que tener uno tiene que tener una estima de uno mismo apropiada. Y esa buena estima viene cuando uno reconoce que es pecador y que todo es por la misericordia de Dios. Entonces empieza uno a tener una estima apropiada. Pero cuando uno empieza a creerse más que todo el mundo y tiene un amor excesivo hacia uno mismo, entonces eso se llama narcisismo. ¿Qué es un narcisista? Es el que se cree el mejor, el más inteligente, el más buen mozo, y los demás abajo. Y eso lo lleva al egoísmo. Ahí está el problema. Como cree que él es lo más importante en el mundo, piensa que él es el mejor. Los demás no importan. Y siempre está buscando su propio beneficio. Su propio beneficio. Ese es un pecado, hermano, gravísimo en la iglesia, que la iglesia tiene que tratar con él. Todas las iglesias, yo pienso que pasan por semejantes problemas tan terribles, ¿no? Es por eso que Santiago dice lo siguiente en Santiago 3:15. Yo creo que vale la pena leer desde 3:13. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Mire las preguntas que hace Santiago a la iglesia, o sea, a ti y a mí. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Aquí en la iglesia, ¿hay alguien que es sabio y que es entendido? Si algunos alzan la mano, entonces él dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. De ejemplo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice que si entre nosotros hay celos y peleas y cosas de esas, estamos mintiendo. Somos hipócritas. 15. Porque esta sabiduría, o sea, esa sabiduría del egoísmo y de la pelea, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando una iglesia rompe la comunión entre los hermanos, entra el diablo. Inmediatamente. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego habla de cómo debe ser nuestra conducta. Y finalmente, hermanos, recordemos que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:26. Primera de Corintios 12:26. Es hermoso este versículo. Primera de Corintios 12:26. Dice, creo que vale la pena leer desde el 25. Aquí ha estado hablando de que nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y aquí dice en el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular, ¿no? Para que nos ayudemos. Conclusión a esto, hermanos. Sí, el futuro es incierto. Confiar en nuestro Señor es lo que tenemos que hacer, porque su misericordia es nueva cada mañana, ¿no? Ser humildes en oración y decirle, Señor, aquí estoy, mira lo que soy, lo que hago, lo que soy, tome mi vida y ayúdeme este año a vivir mejor. No somos perfectos, pero tenemos que andar en vida nueva, aunque no somos perfectos. La Biblia dice que si hemos sido salvos por la
por la gracia de Dios, tenemos que vivir en esa vida nueva. Y tenemos que cuidar esa salvación que Dios nos ha dado. Como dije, la salvación no se pierde. Pero si no somos hijos obedientes, vamos a tener muchos problemas. ¿Qué dice Hebreos 10:31? Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Hay algo durísimo aquí, algo terrible aquí, ¿no? Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y se lo está diciendo a esas personas que se echan para atrás, que terminan apartándose de la iglesia y todo aquello, negando la fe. Eso lo dice. Dios nos ha salvado, claro, pero nos ha unido a una iglesia. Como alguien dijo, la iglesia es nuestra madre, porque la iglesia nos nutre, nos enseña, nos educa, ¿no? Uno no puede menospreciar o abandonar la iglesia, porque si uno abandona la iglesia se convierte en un gamín espiritual. Yo no sé si aquí todos saben qué quiere decir la palabra gamín, pero cuando yo estaba más joven se usaba mucho, ¿no? El gamín es el niño huérfano, abandonado, que duerme en las calles, que no tiene hogar, ni padre, ni madre, ni nada. Ese es un gamín. Y hay personas que son como gamines espirituales porque no tienen iglesia ni nada. Viven sin hogar espiritual. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros en el amor de Jesucristo, no en el amor carnal, porque es que hay un amor que no es del Espíritu Santo, es un amor carnal. Y a veces en las iglesias se forman unas compincherías para el chisme, ¿verdad? Muchas iglesias, ¿no? Y entra el diablo, hermano, y entonces tienta al uno, tienta al otro, y empiezan los chismes, las habladurías, las murmuraciones, ¿no? Eso no es amor. Hacer yo amistades en la iglesia, para eso no es amor. Eso es obra del diablo, ¿no? Hay que amarnos unos a otros para servir al Señor en la iglesia. A eso venimos. No a chismes ni cosas de esas que no sirven para nada. Entonces, mira, hermano, tenemos que dejar esa actitud presuntuosa y arrogante, como si no necesitáramos de Dios, ¿no? Y así hay personas, no, yo voy a salir adelante porque es que yo puedo salir adelante solo, yo soy muy inteligente. Mire lo que la gente habla de mí, soy muy inteligente, entonces yo voy a hacer y deshacer y aquí y allá. Eso es ser uno presuntuoso y arrogante, como si no necesitara de Dios. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Usted es una nueva persona o no lo es? Usted tiene que ser mejor que lo que era antes de conocer a Cristo. Y es triste ver cómo algunas personas no toman en serio a la iglesia. Porque vienen, no vienen, nunca se unen para una oración, la iglesia no les importa, cualquier actividad que se les presenta la toman y la iglesia la tiran a la basura, ¿no? Que usted no sea una persona así, no puede usted ser así. Inicia este año preguntándose mejor en qué estoy sirviendo a la iglesia del Señor. ¿Cómo puedo servir este año a la iglesia del Señor? Yo no puedo ser un egoísta, que primero yo, segundo yo y tercero yo. No, ahora no. Somos un cuerpo, somos una familia, somos la iglesia del Señor.
¿cómo puedo servir mejor? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos hoy. Estamos iniciando un nuevo año. Hay mucha incertidumbre, pero como dijera el profeta, aunque la tierra no produzca, aunque todo sea caro, aunque pase lo que pase, en ti esperamos, Señor, en ti confiamos, porque tú tienes propósitos sabios y soberanos con nosotros, y tú nos sacas adelante siempre. Sobre todo, Padre, ayúdanos a ser buenos miembros en la iglesia, porque leímos que somos los miembros los unos de los otros. Y si un miembro sufre, sufrimos con él. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Padre Celestial, ayúdanos a servir en la iglesia. Nosotros entregamos nuestro corazón y vida a ti. Hoy reiteramos nuestro compromiso contigo, Padre eterno. Permite, Señor, que nosotros te podamos servir como iglesia y que podamos tener la oportunidad de ver a otras personas entrando a la salvación, recibiendo vida nueva, como nosotros lo hemos hecho. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendice a mis hermanos que están aquí hoy. Ayúdalos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, oh Dios. Amén.